Ahí está. Bien, buenas tardes. Bueno, me presento. Mi nombre es Daniel Meligeni y estoy junto a Patricia Grotadaura en esta asignatura que tiene una base fundamental de química general, algo de inorgánica, pero más de química general, que les va a servir para las asignaturas de los próximos años. Si ustedes recuerden que tienen, en el segundo año tienen 3 químicas. Tienen química analítica, tienen química orgánica y química biológica. En tercero tienen métodos instrumentales, que tiene bastante de química, y después tienen química ambiental. Es decir, que esta materia es importante como digamos, como un piso para después seguir construyendo hacia arriba, ¿sí? Es decir, que hay contenidos que se van a abordar en la asignatura, que son contenidos que son necesarios para las asignaturas de segundo y tercer y cuarto año. Bien. Ya para la semana que viene, ya les voy a dejar el primer seminario, que va a contener todos los conceptos que veamos hoy, y fundamentalmente el cronograma con el programa de la asignatura, ¿sí? Recuerden que esta materia es acotada con final, es decir, que los parciales se aprueban, ahora les voy a decir con qué porcentaje, etcétera, pero después tienen que rendir final, ¿sí? No es promocional. Bien, empezamos. Semanas de parcial. Ustedes recuerden que tienen clase, creo que los miércoles y los jueves, o miércoles y jueves, y viernes. Recuérdenme, porque no me acuerdo, Patricia, el otro día que me dijo cómo quedaron con la parte práctica. ¿Qué día quedaron? Los miércoles Viernes. tienen conmigo, los viernes tienen con ella. Bien, perfecto. Entonces, acá les puse semana de parcial. ¿Por qué semana? Porque se puede evaluar en la clase teórica o en la clase práctica. Esto va a ser consensuado con ustedes, obviamente. ¿Para qué? Porque si, por ejemplo, en esa semana tienen un parcial el mismo día, eh, que digamos que sería el miércoles en la teoría o el viernes en la práctica, podemos correrlo, ¿sí? No hay ningún problema. Pero aproximadamente por criterios serían estos. El más difícil de combinar es el último, porque la última semana de clases, que es la semana del 11, sí, ya hay que cerrar notas. Es decir, que ahí seguramente lo voy a evaluar el día miércoles o el viernes anterior a esta semana, ¿sí? Pero vaya teniendo estas fechas como para tener una noción, ¿sí? Los parciales abordan solamente contenidos prácticos. La teoría se evalúa en el final, ¿de acuerdo? Es decir, que solamente durante la cursada van a ser los seminarios de problemas y por lo menos este cuatrimestre que es virtualizado, y yo creo que esto va a ser todo el año, no creo que volvamos a la presencialidad, por lo menos este año. Los parciales son en plataforma. Ustedes tienen un tiempo para rendir, son ejercicios similares a los que tienen en los seminarios, y se aprueba con el 60% del parcial. Es decir que el 40% restante se prorratea en esas 6 notas. Por ejemplo, ahí les puse, el 80% corresponde al 7. Igualmente, el criterio es aprobar, pero cuanto más nota tengan los parciales, mejor, porque más fácil van a poder rendir el final, ¿sí? Porque los contenidos teóricos se van a unar con la parte práctica, ¿sí? Bueno, ahí está lo que dije ahora, detallado. Esto después les dejo las filminas y la clase subida a YouTube con el link para que la puedan volver a ver las veces que quieran. Bien, comenzamos. No sé cuántos de ustedes han tenido química digamos, en los ciclos anteriores, si es el secundario o si han cursado alguna carrera de grado, ¿sí? Yo les recomiendo, lo único que está visible, si yo no me equivoco, en la plataforma, en la materia nuestra, es la bibliografía, ¿sí? Ahí tienen el Brown, que es un libro de química general que yo utilizo como libro de cátedra, ¿sí? Este libro generalmente contiene más de lo que ustedes pueden llegar a ver en la asignatura, pero por lo menos tienen todo lo que tienen que ver, no les falta nada, ¿sí? Toda la parte teórica que yo les dé ahora, ¿sí?
se evalúa en el final, ¿de acuerdo? Solamente algunos contenidos que vamos a ver hoy, como configuración electrónica, etcétera, eso sí se va a ver en los seminarios y después reflejado en el parcial. Bien. Vamos a empezar un poquito con la historia de los modelos atómicos, para poder entender cuál es la estructura atómica, es decir, cómo uno puede entender de qué manera hoy podemos por lo menos visualizar mentalmente cómo es un átomo, para después entender las moléculas y las reacciones químicas, ¿sí? La palabra átomo quiere decir indivisible, ¿sí? Pero en realidad los griegos pensaban de que los átomos no se podían dividir, es decir, que no había nada más chico por debajo del nivel atómico. Cuando hoy en los cursos se da los niveles de organización de la materia inerte y la materia viva, ustedes recuerden que comenzamos con el nivel subatómico, es decir, que hoy sabemos que por debajo de esta partícula, que es la unidad de toda la materia, ¿sí? Por debajo tenemos las partículas subatómicas, ¿sí? Ahora, algunos de los griegos antiguos ya pensaban, como Demócrito, que la materia era discontinua, es decir, que había algo más chico que no era el átomo. Si, por ejemplo, nosotros pensábamos en el carbono, ¿sí? Que se utilizaba, la hulla que se utilizaba para prender fuego, ¿sí? Que la unidad material era el carbono, pero que por debajo del carbono no había nada, ¿sí? Solamente fíjense que recién estamos hablando de Dalton, es decir, muchos años después, prácticamente en la historia de la ciencia, cuando hablamos ya del empirismo y de toda la corriente filosófica que trae como la demostración a través de la prueba fidedigna de lo que es ciencia, así de cómo crecer y construir en ciencia. Recién Dalton propone, ¿sí?, seguir con esto de la materia como algo discontinuo, como que por debajo del átomo tiene que haber algo, ¿sí? Como que el átomo está formado por otras partículas, ¿sí? Ahora, hasta ese momento se pensaba que el átomo era algo rígido, como si fuera, por ejemplo, una bola de billar, ¿sí? Una pelota de golf, con la cual es algo macizo y algo impenetrable, ¿sí? Recién, con los descubrimientos posteriores, gracias a los fenómenos eléctricos, magnéticos y radiactivos, se llega al concepto de las partículas subatómicas. Es decir, que hubo que allanar mucho a través del campo de la ciencia para poder entender que las partículas subatómicas existían de alguna manera, porque ustedes recuerden que los átomos no se pueden ver. Nosotros podemos ver, ¿sí?, manifestaciones atómicas, pero no los átomos en sí, ¿sí? Ahora, algo importante, diferencia entre molécula y átomo. Y también tenemos que diferenciar ya hoy en los que son los modelos monoatómicos, es decir, hay átomos que existen en forma individual. Por ejemplo, el helio, ¿sí? El helio es un gas noble, que existe en forma individual. Hay otros gases que sí o sí tienen presencia diatómica o biatómica. Por ejemplo, el oxígeno, por ejemplo, el hidrógeno, el nitrógeno. Esos gases son biatómicos o diatómicos, es decir, que ya están formando una molécula. Esa es la diferencia entre un átomo y una molécula. Las moléculas pueden estar formadas por el mismo elemento, como acabo de decir, o por la combinación de distintos elementos, ¿sí? Dos o más. Por ejemplo, si yo hablo de la molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. La molécula de monóxido de carbono, un gas letal, que ustedes lo tienen que ver como un gas que puede producir una intoxicación por monóxido de carbono, ya lo tienen que haber escuchado, ¿sí? Este gas está formado por un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. Distinto es el gas que expiramos, que es dióxido o bióxido de carbono, que está formado por un átomo de carbono y dos de oxígeno, y que es producto de la oxidación de los nutrientes, ¿sí? Ahora, el átomo es la partícula elemental que va a constituir a todas las moléculas, ¿sí? Por eso es la unidad material, ¿sí? Ustedes recuerden en biología, cuando uno dice cuál es la unidad de la materia viva, la célula. En cambio acá, ¿cuál es la unidad del universo material? El átomo, ¿sí? A través de las interacciones
químicas es como se llega a formar moléculas, ¿sí? Como dije recién, a partir de la combinación del mismo elemento o de dos o más elementos distintos. Eso es una molécula. Vamos a ver después en un apartado la diferencia entre una molécula y un compuesto iónico. Porque cuando hay una molécula, vamos a ver que el enlace es covalente, en cambio cuando hay un compuesto iónico, el enlace es iónico, es decir, hay transferencia neta de electrones, ¿sí? Ya vamos a llegar a eso. De ahí que se construye, fíjense, en 1808, gracias a John Dalton, la primer teoría atómica, que es muy sencilla. Cada elemento está compuesto por átomos, ¿sí? Por eso cuando uno toma la tabla periódica, cosa que vamos a tomar ya la semana que viene, yo digo el elemento carbono, ¿sí? Es el elemento porque lo estoy mencionando con la particularidad de que es el carbono y no es otro elemento, ¿sí? Y está formado por átomos de carbono. Y no hay nada que sea igual al carbono. Es decir, el nitrógeno difiere del carbono, el oxígeno difiere del carbono, el hierro difiere del oxígeno y etc. Todos los elementos tienen una particularidad que los hace distintos. Ya vamos a ver cuál es, ¿sí? Por ende que todos los elementos, todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, ¿sí? Todos los carbonos son carbonos. Vamos a ver después que también están los isótopos, que son elementos que, a pesar de que tienen la misma cantidad de protones, como difieren en neutrones, ¿sí? Siguen siendo carbono, carbono 2 o 13, 14, pero difieren en una particularidad, pero sigue siendo carbono, ¿sí? Cuando hay una reacción química, los elementos no cambian. Es decir, si yo mezclo hidrógeno y oxígeno para formar agua, por ejemplo, ¿sí? Los elementos en sí no cambian. Cuando los elementos ganan o pierden electrones, y esto lo han escuchado seguramente en la secundaria, asemejan la configuración electrónica del gas noble más cercano a la tabla. Pero eso no quiere decir que cuando, por ejemplo, el oxígeno, ¿sí? Se transforma en el anión oxígeno, se transforme en el neón, sino sigue siendo oxígeno, pero con 2 electrones más, ¿sí? Y los compuestos obviamente se forman, como dije recién, por la combinación de distintos elementos, ¿sí? De 2 o más de ellos. Ahora, ¿cómo surgen las partículas subatómicas y cómo se va modificando este discurso que yo vengo diciendo hasta ahora? El primer, la primera partícula, subatómica en poder descubrirse es el electrón, ¿sí? A través de un tubo de descarga de rayos, ¿sí? Que se hace un tubo de vidrio en el cual se le hace vacío. A este tubo lo que se le hace es conectarle una FEM, una fuerza electromotriz, una fuente de alto voltaje, ¿sí? Como toda fuente eléctrica tiene dos polos, un polo positivo y un polo negativo, es decir, el polo positivo es el ánodo y el polo negativo es el cátodo, ¿sí? Ustedes recuerden que para que la corriente eléctrica pueda circular a través de un circuito, hace falta que haya una diferencia de potencial eléctrico. O sea, tiene que haber dos zonas en el circuito, una de carga positiva y otra de carga negativa, dos bornes distintos, como la batería de un auto, como como el circuito de una casa, ¿sí? Ahora, en este caso, Thomson lo que hizo fue hacer vacío en este tubo y rellenarlo con un gas. Cuando se conectaba la corriente eléctrica, se veía una luminiscencia que partiendo desde el cátodo impactaba en el ánodo. ¿Qué quiere decir? Que solamente cuando había corriente eléctrica circulando por el circuito, esta luminiscencia aparecía. Para que ustedes tengan idea, este tubo es similar a los tubos que existían antes en los televisores antiguos. Capaz que alguno ha visto alguno, ¿sí?, de esos televisores de tubo que se usaban antes, en donde eso formaba la imagen que daba la referencia en la pantalla y se veía la imagen, ¿sí?, por, digamos, esa descarga de rayos. Hoy en día son distintos porque son plasmas o son LCD, tienen otro sistema, ¿sí?, como las computadoras, ¿sí?, porque es todo más por píxel, no por descarga de rayos. Ahora, en este caso, como esa luminiscencia partía desde el cátodo e impactaba en el ánodo, se los llamó rayos catódicos. A estos rayos catódicos, como la corriente circula desde el negativo al positivo, pregunta,
qué carga van a tener estas partículas que aparecen ahora. Si van desde el negativo y son atraídas hacia el positivo. A ver qué me lo puede decir. ¿Qué carga van a tener? Negativa. Negativa. Ustedes recuerden que cuando nosotros tenemos en física corriente eléctrica, cargas de igual signo se repelen, cargas de distinto signo se atraen. ¿Sí? Si yo tengo una carga positiva y otra carga positiva, hay repulsión. Una carga negativa y negativa, hay repulsión. Ahora, tengo una positiva, una negativa y positiva, como sea, se atraen. ¿Sí? Con lo cual, como estas partículas se generaban únicamente por la corriente eléctrica, las denominó electrones. ¿Sí? Por otro lado, hay algo muy particular, que si se colocaban dos placas magnéticas, como ustedes ven ahí, la luminiscencia se desviaba hacia el polo positivo. Obviamente, ¿sí? Esto reforzando la teoría de que esas partículas tenían carga negativa. La otra inquietud era si en realidad las partículas poseían masa. No se ve acá en el experimento, pero si uno coloca un molinete en la trayectoria de esa luminiscencia, el molinete se comienza a mover. Con lo cual, eso demuestra que estas partículas son materiales, es decir, que poseen ¿qué? Masa. Por eso, ustedes recuerden que cuando uno define el término materia, es todo lo que posee masa y ocupa un lugar en el espacio. Pregunta, ¿los gases son materia? ¿El aire es materia? Por la definición que yo dije recién. Vamos, anímense. Sí. Sí, son materia. ¿Sí? Si yo tengo la cortina y veo que la cortina se mueve, es porque algo la está empujando. ¿Sí? Y son materia. La luz, ¿es materia? ¿Pertenece al universo material? No. No, la luz no. Son fotones, se mueven en el espacio a la velocidad, obviamente, de la luz, ¿sí? Y dependiendo de qué los detenga o no, pero la luz no es un universo material, ¿está claro? Por eso la definición de que tiene que poseer, ¿qué? Masa, ¿sí? La luz no posee masa, ¿sí? Bien, ahora, estos electrones, ¿sí? Según Thomson, primer modelo atómico acuñado hasta el momento, define al átomo como una esfera rígida, ¿sí? De carga positiva, en los que los electrones se ubican como si fueran las pasas de un budín. Esta teoría, ¿sí? Reformula la teoría de Dalton y teorías preexistentes en lo que la materia es neutra. ¿Qué quiere decir que la materia sea neutra? Que la cantidad de carga positiva que posee la materia es igual que la cantidad de carga negativa. Es decir, si yo tengo un átomo que tiene 3 cargas positivas, en estado nativo o no combinado, tiene que tener también 3 cargas negativas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos a ver después que esto hace de que las interacciones entre los átomos cuando reaccionan en forma química pueden perderse o ganarse solamente electrones, ¿sí? Y ahí habla un poco de lo que es la naturaleza corpuscular, es decir, que evidentemente hay una relación entre la masa del electrón y la carga del electrón. La carga está cuantificada en Coulomb y la masa está expresada en gramos. Y tiene este valor, ¿sí? Que fíjense a ver, razonemos un poquito, ¿sí? ¿Qué quiere decir ese numerito que está ahí? Si yo divido, ¿sí? Fíjense, la carga sobre la masa, ¿qué me está implicando esto? Fíjense que es un número, ¿sí? Elevado a 10 a la 8. 10 a la 6 o 1 por 10 a la 6 es 1.000.000, ¿sí?
¿Qué querría decir esto? ¿Qué les parece? A ver, si hago ese cociente y trato de relacionar la masa con la carga. ¿Qué les parece? Vamos a ver muchas relaciones de este tipo. ¿Qué opinan? A ver. Vamos, no sean tímidos, no muerdo, por ahora. ¿Qué piensan? A ver. Si hago un cociente y me da eso, 10 a la 8. Como una partícula. Pero fíjense lo que está pasando acá. Porque son la cantidad de electrones. No, es la masa y la carga de un solo electrón. Solamente. O sea, yo relaciono la carga que tiene el electrón con la masa que tiene el electrón. Hago un cociente y me da elevado a 10 a la 8. ¿Qué les parece esto? ¿Qué es lo que me está infiriendo? ¿Una partícula? Pero ¿qué es lo que está infiriendo? La partícula es el electrón. Estamos hablando del electrón. ¿Sí? Del electrón estoy comparando, estoy haciendo un cociente entre la carga cuantificada en Coulomb y la masa expresada en gramos o cuantificada en gramos. Para que se dé una idea, es como si hiciera un cociente entre lo que pesa una ballena y lo que pesa un hipocampo. ¿Qué me está diciendo eso? Y en este caso entre la carga y la masa, ¿no? Porque para que me dé 10 a la 8, ¿cómo es el numerador en relación al denominador? Mucho más grande. Mucho más grande. Es decir, que es mucho más importante la carga que aportan los electrones que su masa. ¿Está claro eso? Eso es importante, ¿eh? Ha sido pregunta de final, por ejemplo. ¿Está? Entonces, esta relación me está diciendo que, y lo vamos a ver después en otro ejemplo, que la masa del electrón es despreciable en relación a la carga que tiene. ¿Sí? La carga es muchísimo más importante. ¿Mm? Bien. Segunda partícula en poder llegar a la luz, ¿sí? Es descubierta por Goldstein. Fíjense, prácticamente 80 años después, ¿sí? En lo cual hace una perforación, o varias perforaciones, como ven ahí, en el cátodo, en el electrodo donde partían los electrones. Y lo que ve es que hay otra luminiscencia, pero que se da en el cátodo, en forma inversa. Con lo cual, a esto lo llama rayos canales, o también en algunos libros lo van a encontrar como rayos anódicos, porque van en sentido inverso, ¿sí? Como Goldstein utilizó hidrógeno en su primer experimento y lo repitió varias veces, y en ciencia esto pasa mucho con el empirismo, ¿sí? Lo que pudo ver es que como al hidrógeno se le dice protio, porque tiene varios isótopos y el natural y el más importante es el protio, ¿sí? Los va a llamar protones. Con lo cual ahora ya están las dos principales partículas subatómicas en poder llegar a la luz en la ciencia. Electrones de carga negativa y protones de carga positiva. Igualmente también tienen masa y también son desviados por placas magnéticas. Es decir que repite el experimento de Thomson en forma inversa y logra descubrir la segunda partícula subatómica. Piensen que esto pasa porque el gas se descompone ahí adentro, ¿sí? Tanto en el experimento de Thomson como en el de Goldstein, el gas se descompone en las partículas subatómicas, por eso estas partículas aparecen en escena. Si el átomo estuviera tal cual, estas partículas no aparecerían, ¿sí? Bien. Ahora, el modelo atómico de Thomson. ¿Y por qué se descompone? Porque si no, los electrones no se separarían del átomo. ¿Se entiende esto?
Cuando hay corriente eléctrica es porque los electrones circulan por el cable. Pero, por ejemplo, si yo digo, ¿qué conduce la corriente eléctrica mejor? ¿Los metales o los no metales? Los metales, porque los electrones están más sueltos. Entonces, cuando yo de alguna manera establezco una diferencia de potencial entre una placa y otra, la corriente eléctrica circula. ¿Está claro? Entonces, la descomposición de estas partículas en los átomos que las conformaban hacen de que ahora se puedan separar las cargas. A ver, la separación de cargas no es nueva, chicos. Si yo tomo papelitos y los corto y los pongo arriba de una mesa, yo tengo la presencialidad que no lo puedo hacer, ¿sí? Y tomo una Virome Bic, ¿sí? La froto en una lana y lo pongo arriba, los papeles se pegan, ¿sí? ¿Y por qué se pegan? No por magia, por inducción eléctrica. Lo que hago es separar las cargas positivas de las negativas cuando froto, orientarlas, y ahora la corriente eléctrica hace que por inducción, por frotación, perdón, ¿sí? El papel se pueda pegar al plástico de la virome. ¿Está claro esto? Bien. Ahora, para que este experimento surja efecto, Rutherford lo que hace es tomar un lanzador. En vez de pelota de golf o de pelota de tenis, esto lo que tenía eran partículas alfa, que eran núcleos de helio de carga positiva. O sea, por ahora recuerden que son partículas de carga positiva. Estas partículas, ¿sí?, las bombardeó con una lámina de oro muy finita. La pregunta es, si, según Thomson, el átomo fuera una esfera rígida, totalmente compacta, ¿sí?, como si fuera una pared, y yo bombardeo con las partículas alfa, que son de carga positiva, igual que el átomo, igual que la pared, ¿qué pasaría con esas partículas? ¿Siguen de largo o rebotan? ¿Qué les parece? Piense que la pared es de carga positiva, el átomo es de carga positiva, las ¿Me puede partículas que repetir vienen la son de pregunta, carga positiva. profe? Porque se me cortó. Si yo pensara, ¿sí?, que esa lámina de oro tiene átomos de oro, ¿sí?, ubicados, como en cualquier sólido, en forma ordenada, uno al ladito del otro. Si yo bombardeo con partículas de carga positiva a esa lámina que tiene carga positiva y es rígida, ¿qué pasaría con las partículas? ¿Rebotan o siguen de largo? ¿Qué les parece? Rebotan. Rebotan. Tendrían que rebotar, sin embargo la mayoría sigue su trayectoria. ¿Cómo se explica esto? Porque algunas se desvían, ¿sí? Esto se explica de esta manera, ¿sí? Uno tiene que pensar que cada esfera que ustedes ven acá es un átomo, en donde el núcleo tiene carga positiva. Las partículas que pegan en el núcleo pueden desviarse o rebotar, pero las que siguen, ¿sí?, y no tocan el núcleo, o sea, la mayoría atraviesan el átomo, atraviesan la lámina. Si ustedes ven, acá Rutherford puso una placa de sulfuro de zinc. El sulfuro de zinc tiene la particularidad de que cuando las partículas alfa de carga positiva impactan en la lámina, dejan una marca, dejan una huella. Entonces yo puedo ver hacia dónde se dirigieron las partículas, ¿sí? Ahora, esto implica que gran parte del átomo es vacío. Es decir, que Rutherford ahora propone un nuevo modelo atómico, en donde el átomo tendría que ser algo con una región muy densa de carga positiva y un gran espacio vacío donde se ubicarían las cargas negativas, ¿de acuerdo? Es decir, que hasta ahora uno puede vislumbrar con estas dos partículas cómo sería aproximadamente un átomo, ¿sí? Ahora, conclusiones. Lo que dije recién, los átomos están constituidos por un núcleo y electrones que giran alrededor. No sabemos dónde ni sabemos cuánto. El núcleo es mucho más pequeño que todo el átomo en sí. Por eso la mayoría de las partículas siguen de largo. Si el núcleo fuera muy grande, ¿sí?, las partículas rebotarían porque encontrarían muy poco espacio vacío. Pero como el espacio vacío es muy grande, las partículas siguen de largo, ¿sí? La distancia que hay entre el núcleo y la periferia nuclear debe ser también muy grande, porque por eso hay mucho espacio vacío, ¿sí?
La carga de los electrones ya sabemos que es igual que la de los protones. Y entre el núcleo y la periferia tiene que haber regiones que ahora después vamos a ver cómo se llaman, ¿sí? Bien. Esto es más o menos lo que se podía llegar a ver hasta el momento. Fíjense que por eso yo les digo que los átomos no se pueden ver. Estamos midiendo en una escala de Armstrong, es decir, 1 por 10 a la menos 10 metros, ¿sí? 0,00000, o sea, imposible ver ni siquiera con el microscopio electrónico, ¿sí? Que puede ver organelas, que puede ver núcleos celulares, que puede, por ejemplo, ver la forma que tienen los viriones, los virus, etcétera, pero no poder ver a los átomos, ¿sí? Con lo cual, ¿sí? La región que abarca desde el núcleo hacia la periferia, y dependiendo del tamaño del átomo, ¿sí? Es muy grande. Hay mucho espacio vacío confinado a los que vamos a llamar, son orbitales atómicos, ¿sí? Ahora, para que aparezca la tercera partícula subatómica, tuvo que, en la ciencia, aparecer la radioactividad, ¿sí? La radioactividad es un fenómeno natural y también artificial, que el hombre ha descubierto y ha manipulado para poder obtener energía. También se pueden utilizar en medicina, por ejemplo, para tratamiento contra el cáncer, ¿sí? La radioactividad es una forma en la que los átomos de ciertos elementos, como el torio, el uranio, etcétera, desprenden partículas radiactivas. Esas partículas radiactivas son alfa, beta y gamma, ¿sí? ¿Cuáles son? Las partículas alfa son núcleos de helio de carga positiva, pero tienen una carga igual a 2, pero tiene una masa igual a 4. Es decir, que uno ya puede vislumbrar que el núcleo de helio tiene 2 neutrones, ¿sí? Partícula que vamos a ver ahora, ¿sí? Tiene muy poca penetrabilidad, los de tiro en una hoja de papel, a diferencia, por ejemplo, de las radiaciones beta, que son electrones, que se mueven a la velocidad de la luz, con lo cual tienen carga negativa y, de alguna manera, son detenidos por aluminio. Las partículas más dañinas son las radiaciones gamma. Las radiaciones gamma, ¿se han visto Hulk? ¿Alguien vio Hulk de Marvel? Bueno, ¿sí? Hulk se irradia con radiaciones gamma, ¿sí? Que son mutagénicas, ¿sí? Por eso son también las que se utilizan para combatir el cáncer. La bomba de cobalto, que acá en Mar del Plata hay 2 bombas de cobalto que se utilizan para radioterapia, está dada por estas radiaciones gamma, que lo que tratan son lugares donde hay tumores o donde había tumores para poder barrer y poder recuperar de alguna manera la salud del individuo, ¿sí? Estas radiaciones son ondas electromagnéticas y se detienen únicamente con plomo, ¿sí? Fíjense que tienen carga nula y no tienen masa, ¿sí? No sufren desviación en un campo magnético y prácticamente sí tienen la misma velocidad de la luz, ¿sí? Bien. Chadwick logra bombardear belirio, ¿sí? Con partículas alfa de alta energía y ahí puede descubrir una partícula que no tiene carga pero tiene masa y la bautiza neutrón. Con lo cual, ahora el átomo vamos a decir que está constituido por neutrones y protones ubicados en el núcleo y electrones que se van a ubicar en la periferia nuclear o en la carga de nube electrónica, ¿sí? En la región de nube electrónica, perdón, ¿sí? Algo importante, miren acá abajo ese cuadrito que tienen ahí. Si yo considero, ¿sí? Ahí tienen la simbología de electrones, protones y neutrones, y la carga. La carga del electrón es negativa, la del protón es positiva, la carga cuantificada en Coulomb es exactamente la misma, pero miren la masa. Miren la masa de los protones y neutrones, prácticamente es la misma. Si yo considero la masa de los electrones, ¿qué pasa si los comparo? A ver, ¿alguien tiene calculadora a mano? Hágame un cálculo. 1,674, para hacer un promedio, exponencial a la menos 24,
dividido 9,109 exponencial a la menos 28. ¿Qué valor me da eso? 3,1264,3. Bueno, un número elevado por 10 elevado a la 21. No, algo hiciste mal. Volvemos de vuelta. O capaz que te dije algo mal yo. 1,674 exponencial a la menos 24 dividido 9,109 exponencial a la menos 28. A mí me dio 0. No, no puede darte 0. 0. No. ¿Cómo usan el exponencial, chicos? A ver. A mí me dio acá 1837,74. Exactamente, 1800 veces Sí, a mí aproximadamente. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que como hice una relación entre la masa de los protones o neutrones, que prácticamente, fíjense que es la misma, ¿sí? Y la de los electrones, los electrones son 1806 veces o 1800 veces más livianos que los protones, ¿sí? O neutrones. Quiere decir que el electrón no le aporta masa a los átomos. ¿Está claro esto? Eso es importante. Cuando yo considero la masa atómica solamente está conformada por los neutrones y por los protones. Nada más. ¿De acuerdo? Nada más. Los protones a la masa no le aportan. Es como si yo me pesara una balanza con un papel en el bolsillo y digo, uy, estoy gordo, y me saco el papel y pienso que me voy a alivianar. No. ¿Sí? El papel no hace a la masa corporal mía, y los electrones no hacen a la masa atómica en consideración, solamente le aportan carga. La carga es igual que la del protón, pero no le aportan masa. ¿Está? Bien. Con lo cual acá surgen distintos modelos atómicos. Un modelo atómico que tuvo preponderancia en un tiempo y después fue descartado, que es el modelo de las órbitas, que es el que tienen a la izquierda, en donde uno dice que los átomos tienen los electrones orbitando equidistantes al núcleo, ¿qué quiere decir equidistante? A la misma distancia. Eso no es así. El modelo que sí surge es que hay niveles energéticos en donde los electrones se ubican en ciertos orbitales que van separándose cada vez más y se van alejando del núcleo. Pero son zonas orbitales, que no es lo mismo que una órbita, ¿de acuerdo? La Luna orbita alrededor de la Tierra, el electrón orbita dentro de su orbital, que no es lo mismo, ¿está? De ahí la diferencia entre un concepto y otro. Bueno, y para terminar hoy y no cansarlos, pues si no me van a matar, vamos a cerrar un poquito esta clase con esto, ¿sí? Cuando, la semana que viene, por favor, consíganse o del celular o donde quieran, o descárguenla de internet y la imprimen, una tabla periódica, ¿sí? Que tenga número atómico, número másico y configuración electrónica, nada más. Que tenga eso, ¿sí? Y la escala de Pauling, por ejemplo, como para poder hacer los números cuánticos, ¿sí? Pero para poder seguir avanzando y poder ver un poquito, aparte del seminario 1, ¿sí? Bien. Cuando uno tiene un elemento, ya sea carbono, flúor, hierro, potasio, sodio, rubidio, etcétera, cualquiera, ¿sí? Cualquier elemento, nos va a importar primero el símbolo del elemento, que generalmente está escrito con una letra mayúscula o con una letra mayúscula y una minúscula, ¿sí? Siempre, ¿sí? Las letras mayúsculas, ¿sí?, se pueden repetir. Por ejemplo, calcio, cobre, carbono, ¿sí? Por eso acompaña una segunda letra, por ejemplo, en el cobre y en el calcio, ¿sí? Los nombres de los elementos están en latín, ¿sí? Y siempre nos van a importar dos cosas fundamentales, y por ahí una tercera de cuando escribamos la simbología de un elemento, ¿sí? Lo primero es el número atómico, que ese es el Z que tienen ahí abajo. El número atómico es el número de protones, o cargas positivas, que ustedes recuerden que es igual al número de cargas negativas. Y el segundo es el número másico, que corresponde a
el número de protones y neutrones, es decir, los dos. Con lo cual, si yo quiero saber la estructura atómica de un elemento, solamente sabiendo Z, ya sé la cantidad de electrones y protones que tiene. Y haciendo A menos Z, yo puedo calcular la cantidad de neutrones. Por ejemplo, si hablo del carbono, el carbono tiene un Z igual a 6 y un A igual a 12. Con lo cual, si hago 12 menos 6, tiene 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones. Ahora, dentro de este apartado tengo que tener cuidado, porque los elementos también pueden tener carga, es decir, pueden haber cedido o tomado electrones, con lo cual siempre del lado derecho superior le voy a escribir la carga. Tanta carga va a ser como electrones se hayan perdido, carga positiva, o electrones se hayan ganado, carga negativa. Ustedes recuerden que lo único que se puede transferir de un elemento es solamente los electrones. Los protones no se mueven del núcleo, únicamente sí en los reactivos. Pero estamos hablando de elementos que ustedes van a ver como elementos que reaccionan en forma química, ¿sí? Y lo último, el concepto de isótopo. Cuando uno habla de isótopo, habla de elementos que tienen el mismo número atómico, pero distinto número másico. Es decir, difieren en la cantidad de neutrones. Ahí abajo tienen un ejemplo. Yo tengo uranio 235, uranio 238, ¿sí? La cantidad de protones para el uranio es la misma, 92. La cantidad de electrones es la misma, 92. Pero difieren en los neutrones. En el caso del 235 tiene 143 neutrones y en el caso del 238 tiene 146, ¿sí? Bueno, por hoy hasta acá. Así no los canso. Porque el viernes no tienen práctica porque es Viernes Santo. Entonces la semana que viene nos encontramos en este mismo horario a las 3. Ahí vamos a quedarnos sí hasta las 4 y pico para poder terminar este PowerPoint, que ya se los dejo todo, y seguir con tabla periódica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Háganme un favor. En el chat escriban nombre y apellido, así me queda a mí la asistencia. ¿Sí? Antes de irnos. ¿Sí? ¿Dudas? Yo sé que deben de tener. Bueno, seguramente la semana que viene, por eso esta fue una clase inaugural e introductoria, como para poder empezar a ver algo. ¿Sí? Ya la semana que viene vamos a ver un poquito los conceptos con un poquito más de profundidad. ¿Sí? ¿Pusieron todos el presente? Bien. Nos vemos la semana que viene. Felices Pascuas. Que tengan una buena festividad y descansen, ¿sí? El miércoles que viene nos encontramos a las 15 horas, ¿sí? Por este mismo Gracias. medio. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Buen fin de semana, chicos.